Ahí están, César Enrique Pineda. ¿Cómo estás, Enrique? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Un gusto de verlos. Gracias. Arnoldo Cuellar, ¿cómo estás, Arnoldo? Aquí, como cada martes, con gusto. Saludos a César, a Temoris. Buenas tardes, Julio. Gracias. Don Temoris Greco, ¿cómo estás, Temoris? Con la cortinilla para... ¿Ya? ¿Me escuchas? Ya. Es que contaba con la cortinilla para instalarme, pero de pronto hubo... ¿Qué tal, César, Arnoldo, Julio? Buenas tardes. ¿Y peinarte o qué, Temoris? ¿Ya estamos peinados, ya así de las de acá o todavía no? ¿O vas a mover la melena? Es que ando como con la garganta seca, entonces le estaba pidiendo saliva a mi perrita, pero no se deja para acomodarme, para pegarme el cabello. O sea, cuando vas a Covadonga un día antes. Sí, hombre, pues cómo están las cosas. Bueno, gracias por estar aquí, gracias por esta oportunidad de compartir opiniones, puntos de vista sobre diversos hechos relevantes de estas horas. César Enrique Pineda, César, ¿qué pensaste respecto al sepelio del Mencho, del ataúd dorado, de la vigilancia de un enorme número de personas de la Guardia Nacional, del Ejército, helicópteros, sobrevuelos, revisiones, banda musical acompañando al sepelio del Mencho y un montonal de coronas a las cuales les quitaron las cintitas estas en las que van inscritos los nombres de quienes las remiten, de quienes las envían? ¿Qué pensaste? ¿Qué significa ese sepelio, César? Bueno, a reserva de que no soy especialista, pero que he revisado algunos trabajos muy interesantes sobre la narcocultura y que los narcofunerales y los narcomausoleos son bastante comunes, no solo en México, sino también en Colombia. Me interesa destacar sobre todo esta parte como simbólica, el ataúd dorado, etcétera, como otras formas de demostrar ostentación. Esto me parece muy importante. No son los únicos sectores de las clases populares que intentan demostrar que han salido de la pobreza, pero la narcocultura hace alarde precisamente con toda esta, digamos, estilo de cadenas de oro vistosas, autos de lujo, ropa de marca, muchas joyas, que son precisamente, y mucho más también a la hora de despedir a uno de los líderes en una especie de cultura patriarcal, de cultura de machos, de narcomachos, podríamos decir, donde se expresa, por supuesto, parte de los símbolos de cómo se relacionan los narcos, que tienen una fuerte cultura de masculinidad violenta, y me llamó mucho la atención entonces que se repitiera, que fuera tan público esta especie de vistosidad, ¿no? De el alarde también, pues de que sea, como muchos jóvenes también son reclutados también en el narcotráfico, en el sentido de que pueden demostrar, aunque sea momentáneamente, todos sabemos, esto ha sido ampliamente discutido, que muchos de estos jóvenes tienen la expectativa de una vida corta, ellos saben que pueden morir en cualquier momento, pero que aunque su vida sea corta, tengan mucho éxito económico, y que estos símbolos de ese éxito económico, pues aún más en los liderazgos, en el principal o uno de los principales líderes del narcotráfico, se dé alrededor de todo este esquema. Me llama mucho la atención con lo que hemos visto también y se ha discutido ampliamente, que a veces se piensa como que la narcocultura produce el fenómeno del narcotráfico, más bien es al revés. El fenómeno de la organización y el tráfico de drogas va generando unas redes de socialidad masculina que necesitan a veces de estos símbolos de hermandad entre narcos. Y es muy significativo que después de pues, el momento muy violento que se vivió, se exprese de esta manera uno de los funerales pues, más vistos y más polémicos, obviamente, por pues esta forma de expresión en el funeral de lo que fue el Mencho. Y
Bueno, me parece que es muy significativo de lo que sucede a nivel de las clases populares y a nivel precisamente de la narcocultura alrededor de él. Bien, gracias, César. Arnoldo Cuellar, ¿qué impresiones te causó escenográficamente lo sucedido en este funeral de Rubén Oseguera Cervantes, conocido como el Mencho? Arnoldo. Creo que no hay protocolos para un caso como este. Creo que son muy pocos los capos abatidos de esta manera. He visto que tenemos antecedentes de algunos encarcelados que luego también resulta que se nos escapan de las cárceles muy a menudo y aún extraditados. Siento sobre todo la impresión de que, bueno, está la imbricación, el arraigo entre esta criminalidad, no nada más ahora Cártel Jalisco. Sergio Aguayo lo mencionaba muy bien desde las épocas en que era gobernador de Jalisco el abuelo de Omar García Harfuch. Quizás antes hay ahí una raigambre entre cultura delictiva y cultura política en Jalisco, como seguramente en otros estados del país, como Sinaloa también, ¿no? Pero las coronas que llegan, lo que se vio ahí, lo que narran las crónicas, pues, cubriendo el rostro con cubrebocas, mujeres elegantes, etcétera, pues era un miembro de la comunidad, ¿no? Y parece que destacado. Creo que muchos no pudieron estar, que probablemente tendrían que haberlo hecho por deberle algo, pero me muestra sobre todo lo difícil que va a ser pasar más allá de la decapitación del jefe de este cártel a tratar de establecer una cultura de paz en Jalisco, más allá de donde estos grupos no tengan el poder que ostentan, ¿no? También la protección de las fuerzas militares, yo no sé si estaban ahí para impedir algún tipo de atentado, bueno, que muy comúnmente ocurren cuando no se trata de jefes de este calibre, sino de personas de otro nivel. En Michoacán, en muchos hemos visto ataques a funerales para proteger a los que estaban en medio o para evitar que ellos mismos tuviesen alguna reacción. No entiendo esa parte. Supongo que tampoco quienes ordenaron el operativo tenían muy claro que había que estar ahí. Y bueno, pues a darle vuelta a esta página. Espero que ya no dude nadie de que sí era el Mencho que estaba ahí, de todo este despliegue. Pero lo que sigue es más relevante, ¿no? Que va en dos vías. Tratar de desarticular esta enorme estructura, que es financiera, que es política, que es social también, o tratar por lo menos de tener una contención hacia ella. Y lo otro es el trabajo del gobierno, de gobernanza, de buen gobierno que debería haber para que el narco no tuviera la posibilidad o de reclutar violentamente o de incorporar y seducir a jóvenes, ¿no? Bien, gracias, Arnoldo. Temoris Greco, Temoris, ¿qué percepción, qué sensación luego de ver todo ese proceso de el sepelio del Mencho? Temoris, con tu micrófono abiertito, por favor. Sí, hay, a ver si no sé, es que no lo desactivé yo. Yo creo que es muy importante recordar, o sea, hay quien quisiera que eso se hubiera impedido, que no sé cómo, que hubiera habido una represión, que lo hubiera negado a sus deudos la posibilidad de despedirlo, pero no solamente a sus deudos directos, no solamente a sus familiares y amigos, sino a su entorno social. Y esto hubiera sido un grave error. O sea, a mí me parece que aunque para mucha gente sea muy desagradable, e incluso para las víctimas de Jalisco Nueva Generación, sea ofensivo, no se puede negar la realidad de que estos grupos del crimen organizado, no todos, pero sí Jalisco Nueva Generación, cultivan un apoyo social. Lo cultivan con dándole dinero a la gente, por ejemplo, para hacer los funerales o para empezar
proyectos o regalando despensas o regalando cosas a los niños el Día de los Reyes. Hay mucha gente a la que le importa poco los crímenes que cometió o se cometieron por órdenes de este señor en otros municipios. Lo que le importa es lo que en su municipio este señor hizo. O tal vez sí cometió otros crímenes en el municipio, pero para su familia la benefició. Esto puede parecernos reprochable, pero es una realidad. Y es una realidad que en un evento así, en los funerales tienen dos características importantes. Uno es que son altamente emocionales, emotivos. El dolor de la gente que lo despide está ahí. Y existía el riesgo de que hubiera algún tipo de actos de violencia contra las instituciones o contra la sociedad misma como parte de la protesta o de la indignación porque fue asesinado o murió en un combate este tipo. Lo otro es que es también esos funerales, que son la concentración de mucha gente, también es una posibilidad para que alguien que quisiera cometer un acto de venganza contra Jalisco o contra el Mencho, o solamente generar inestabilidad, que incluso podría no ser necesariamente un grupo criminal, un grupo político, aprovechar eso para atizar o para calentar más el ambiente. De manera que el evento tenía que ser protegido, pero protegido de una manera muy cuidadosa para efectivamente prevenir actos violentos, pero no de manera que la presencia de la policía convirtiera a los agentes en un blanco para una posible expresión de enojo de los seguidores del Mencho. Yo he conversado con gente de los municipios en donde había ese tipo de actos de apoyo social del Mencho, y lo que dicen es, bueno, pues antes estaban aquí los Zetas, y llegó el Mencho y echó a los Zetas, y además nos dio dinero para hacer negocios, o algún tipo de protección, aunque le tuviéramos que pagar piso, pero había esto. O había malos gobernantes, había una mala relación con el alcalde o con los policías municipales, y el Mencho cambió eso. Esto de ninguna manera es estar hablando del Mencho. A mí me parece que hay una incongruencia en a mí me va bien, entonces no me importa que los demás les vaya mal, que a mi familia le va bien, no importa que rompan o destrocen o masacren otras familias. Me parece que hay un grave problema ético, pero más allá del problema ético individual está cómo el Estado mexicano va a enfrentar estas carencias y estas situaciones en las que grupos sociales amplios acaban rindiéndole teniendo una sensación de lealtad hacia un grupo criminal y no hacia el Estado. Esto, más que hablar mal del grupo criminal, habla mal del Estado. ¿Cómo le vamos a hacer? Yo creo que es muy importante eso. Qué bueno que no pasó nada en el funeral, sí, qué desagradable, qué bueno que no ocurrió nada, no hubo mayores consecuencias de esto, pero el paso siguiente es responder a las necesidades de la sociedad para que estos grupos criminales no encuentren el espacio propicio para introducirse y generarse una base de apoyo social. Bien, gracias, Temoris. César Pineda. César, lo que estamos viendo más allá de los detalles, la escenografía, los momentos específicos, pues está enmarcado en el contexto de la presión de Estados Unidos, de Donald Trump contra México, queriendo responsabilizar a México solamente de una parte del proceso amplio del narcotráfico, solo el de la producción o el mercadeo y no del consumo que está allá. Pero de una u otra manera estamos en presencia de una presión creciente, con Donald Trump ahorita entretenido en Irán, pero siempre con la agenda pendiente respecto a Cuba y a México en lo inmediato. ¿Qué percibes en todo este escenario? ¿México está cediendo a las exigencias de Estados Unidos
para tratar de evitar mayores castigos? ¿Es una política adecuada? A fin de cuentas, se viene un golpe fuerte del trumpismo. ¿Qué perspectivas ves en esto, César? Sí, Julio, pues a mí me preocupa que México esté atrapado en unas tendencias estructurales de largo aliento. O sea, es, como tú lo dices, una, por supuesto, es el consumo, pero que atrae una cadena de producción y distribución que prácticamente es transnacional. He dicho en otros espacios que debemos entender este problema como verdaderas empresas criminales transnacionales, a pesar de que no tengan una organicidad del todo institucionalizada en todos los casos, pero que estamos hablando de grandes empresas criminales transnacionales y que por tanto es difícil pensar en una solución solo doméstica cuando el flujo acude hacia los centros de consumo, pero que también, como se ha destacado especialmente en este gobierno y en otros, con otros especialistas, pues el otro flujo que alimenta al crimen organizado, que es el comercio de armas. Entonces vemos dos flujos desregulados. Todo mercado desregulado pues tiende a ser la ley del más fuerte y tiende, como también cualquier mercado legal o ilegal, tiende al monopolio. Entonces, si pensamos además la violencia que se debe ejercer entre los narcotraficantes, no solo para cuidarse entre narcotraficantes, sino frente al Estado, estamos hablando entonces de una tendencia estructural que está vinculada además al lavado de dinero, por también en parte por cómo ha fungido en el neoliberalismo la desregulación y los hoyos de la vigilancia transnacional para mover capitales y para mover fondos que para no cubrir, por supuesto, el pago de impuestos, pero que en ambos casos significa esa movilidad, pues la pérdida prácticamente completa de la posibilidad de la vigilancia del Estado, por lo cual se abre la posibilidad de lavado en magnitudes colosales. Estas tres tendencias no se van a resolver pronto y por tanto el discurso de Donald Trump, que tiende, pues como todas las derechas, a ridiculizar o caricaturizar, hacer una caricatura del esfuerzo de México en la lucha contra el narcotráfico, no solo culpándonos, sino reduciendo estas tendencias o invisibilizándolas como si fuera un problema de policías y ladrones o un problema de mano dura, pues nos presiona efectivamente hacia con un margen de maniobra que hemos visto varias veces en esta mesa, que es muy reducido en torno de nuestra propia dependencia estructural por el libre mercado, que tiene que ver con una dependencia de gasolinas, de turismo, de inversiones, de exportaciones, de mano de obra industrial, y el poco margen de maniobra político que tenemos frente a Estados Unidos, no solo frente a Donald Trump, que lo estrecha aún más. Creo que eso lleva prácticamente a ceder en todos los casos, a ceder a cambio de que no seamos intervenidos o que no seamos literalmente dominados o arrodillados como sí lo están haciendo en el caso, me parece, de Venezuela. Esta situación es lamentable, esta situación es también insostenible, pero creo que en ese marco es muy importante entender precisamente esta relación estructural de un narcotráfico desregulado que se parece mucho, por decir así, a la desproporción y desregulación del comercio formal, que ha crecido de manera gigantesca. Bueno, tenemos su equivalente, siempre he dicho, y con eso concluyo, que durante el neoliberalismo crecían las corporaciones multinacionales de día y crecía el crimen organizado de noche, es decir, en un desbordamiento de los mercados desregulados que hacen que el Estado quede indefenso, sea que gobierne quien gobierne, y más aún cuando el vecino del norte presiona digamos, hacia direcciones que son inaceptables para la soberanía nacional, pero que en la relación estructural con Estados Unidos no veo mucho margen de maniobra para realmente imponer una soberanía fuerte. Creo que efectivamente Estados Unidos está logrando cada vez más lo que quiere con México. Bien, gracias, César. Les propongo, antes de que nos reencarrilemos con temas muy concretos, no resisto, Arnoldo, pedirte que nos des tu opinión acerca de lo sucedido hoy en la conferencia mañanera de prensa, donde pues apareció el logo de Coca-Cola
apareció Coca-Cola en la mañanera, estuvo ahí la Copa del Mundo, de acuerdo. Supongo que debe haber contratos muy establecidos que obligan a que la presentación de esa copa, de ese trofeo, siempre esté acompañada de uno de los patrocinadores. En fin, no lo sé, pero en la mañanera la presidenta dando una bienvenida ahí, incluso dijo que seguramente más adelante los niños ahorita están en la escuela, pero luego verán esa parte de la mañanera. ¿Qué opinas, Arnoldo, dado que PopLab ha tenido una cobertura extraordinaria, puntual, respecto a los riesgos, peligros de Coca-Cola y sus alianzas políticas, Arnoldo? Bueno, me haces adelantar mi postrecito, pero está muy bien. Bueno. Mira, yo creo que lo sustancial es la congruencia con un mensaje que se ha querido establecer desde hace tiempo, que es la protección de los consumidores, sobre todo los más indefensos, que en este caso son las infancias, de la abusiva y extensa propaganda cubierta con contratos multimillonarios en todas partes, de marcas de productos procesados, incluyendo las aguas azucaradas y carbonatadas, los líquidos estos, para no mencionar más a las marcas, pero también muchas otras cosas, ¿no? También los alimentos estos congelados para las TV dinners, etcétera, ¿no? Hay todo un trabajo ahí hecho por muchos científicos mexicanos, por muchas instancias gubernamentales mexicanas, saboteado constantemente desde el propio gobierno por la capacidad de cabildeo de las empresas. Bueno, nada más hay que ver, hace unos días junto a Gaby Cuevas, el Monumento a la Revolución, en un evento de activación relacionado con el Mundial, estaba Patricio Caso. Patricio Caso fue alto funcionario de COFEPRIS y hoy trabaja en FEMSA. Como ocurre, bueno, y Miquel Arriola, que ahora es directivo futbolístico, ¿no? Y que también fue funcionario en el sexenio de Peña Nieto del sector salud. Entonces, estas empresas tienen, ahí sí, hablemos de soberanía, ¿no? Ahí no existe ninguna. Han tenido controlado al Estado mexicano desde dentro. El embate enorme que recibió Hugo López Gatell en el sexenio pasado, independientemente de algunas equivocaciones que estaba potenciado por el hecho de que estas marcas incentivaban la crítica porque fue el principal apoyo de una de las políticas públicas más exitosas en esta materia, que fue los hexágonos del etiquetado, que es algo que es como la kriptonita para las marcas de estos productos, ¿no? Y que en otros países toman como un ejemplo de un avance que no se ha podido lograr en muchas naciones, incluso con mayor capacidad económica y mayor control y regulación del Estado. Países que han logrado regular, por ejemplo, a las grandes empresas de Internet, a Facebook en Europa, los han logrado o a X, etcétera. Sin embargo, no han podido hacer nada contra estas otras empresas, donde están empresas europeas también, como Nestlé, por ejemplo. Entonces me parece que hay un enorme descuido de la presidenta en dejar que esta marca esté presente ahí, porque ellos lo único que quieren es vender refrescos, no les importa el deporte, no les importa nada, y que además se lo manejen como parte del mundial social que va dirigido a los niños, y a los jóvenes, a los adolescentes, pues me parece brutal, ¿no? Me parece una situación, no pueden hacerse patos de que no lo saben, ¿no? Si ya hicieron el esfuerzo por sacar estos productos de las escuelas, si se ha hecho el esfuerzo por regular su publicidad en ciertos horarios, ¿por qué ahora dejarlos entrar por la puerta trasera con la trampa del mundial? Pues digo, no necesitamos a Trump con sus misiles aquí presionando al Estado mexicano, con que esté ahí Nestlé y Coca-Cola con sus millones de pesos y la FIFA, pues ya esa soberanía queda en nada, ¿no? Lo que me parece, dicho ya sin extenderme más, Julio. Gracias, Arnoldo. Temoris, así en esta dispersión organizada de meter algunos temas y luego regresar ya al carril de algunos que tenemos considerados, pero Temoris, por ejemplo, viste al presidente de Argentina, Javier Milei, desatado, soltando una sarta de insultos y de agresiones durante un acto público, acusando, pero de una manera histérica, por un lado, y por otra, hoy lo que ha pasado en Chile, donde el presidente electo Kast, de ultraderecha, fascistoide, ha dicho que rompe el protocolo de la transición de poder
de poderes porque le exigió a Boris, el presidente saliente de Chile, de izquierda en el grado que queramos ponerle, pero que le exigió que no, que se desdijera de que le había avisado antes de un proyecto de un cable de fibra óptica de comunicación digital China-Chile. Y bueno, son algunos ejemplos de cómo se dan estas posturas de algunos ultraderechistas cuando llegan al poder. ¿Qué comentario tienes sobre esto, Temuris? La verdad, Julio, estoy casi 100% metido en el tema Irán, que me tiene pues muy pendiente en el tema Estados Unidos y Donald Trump, y ni siquiera había escuchado ni me había topado con alguna noticia sobre Milei y Kast, que si me las hubiera topado, pues sí las hubiera volteado a ver, porque también me importa. Lo de Milei, no sé exactamente qué fue. O sea, la descripción que nos dice ahorita, pues no es suficiente, pero bueno, pues es un tipo absolutamente fuera de sí. Así se convirtió en un personaje público y por esa persona votaron los argentinos, ¿no? Yo creo que dice bastante de una parte de una sociedad que sea capaz de votar por un tipo como Milei o como Trump, que están totalmente y evidentemente fuera de sí. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Pero en el caso de Kast, donde nos das más elementos, pues sí, es un tipo absolutamente intolerante. En la elección que le ganó Boris, y yo creo que Kast todavía no se saca esa espina, Kast hizo una campaña muy acorde al personaje, muy intolerante, muy de persecución de las mujeres, de las minorías sexuales y étnicas. Y en su segunda campaña, donde sí ganó, moderó bastante al personaje para tratar de no espantar con esto. Pero bueno, ya es presidente, ya puede volver a ser quien es y enseñarles a los chilenos por quién votaron. Pero también es cuando digo enseñarles a los chilenos por quién votaron, ya lo conocían, o sea, no es como que apareció de pronto. Y 4 años entre una campaña y otra, pues no es como que de pronto cambiaron las generaciones y los jóvenes no se acuerdan. Todo el mundo lo vio, todo el mundo sabe quién es y de todos modos han votado por él. Entonces a mí me parece grave. Pero también quisiera nada más comentar algo sobre lo que le preguntaste a Arnoldo, ¿no? O sea, sí me parece que es un despropósito, un error grave meter a uno de los principales responsables de envenenar a la niñez de nuestro país y de la epidemia de obesidad y de diabetes y darle ese foro, pues como si fuera la mañanera de Vicente Fox, no la de Claudio Sheinbaum. El que fue empleado de Coca-Cola, de FEMSA, fue Fox. Entonces, o sea, como por qué tiene que estar ahí, ya de por sí es bastante pesado el tema del mundial y lo que está implicando para el país todo este show en donde finalmente las distintas comunidades en las ciudades donde vamos a tener partidos, pues queda sujeto, o sea, todo queda sujeto al afán de negocio de unos cuantos, en donde incluso México les concedió, claro que eso fue algo negociado por Peña Nieto, pero México les está dando unas exenciones de impuestos absurdas. ¿Y a cambio de qué les dimos esas exenciones de impuestos? ¿A cambio de qué diablos? O sea, ¿quién salió ahí? ¿Quién se llevó esas comisiones? Porque sabemos que no es nada más porque sí. ¿Y por qué si el presidente López Obrador fue capaz de mandar al demonio un aeropuerto con todas las mañas como el que se hizo, porque ahora no podemos mandar al demonio el Mundial de Fútbol y todo eso, por lo menos para que la presidenta no tenga que pasar la vergüenza de invitarlos a la mañanera y darle a Coca-Cola ese, o sea, que además es una mentira, ¿no? El Mundial Social y con el logo de Coca-Cola, ¿a quién creen que engañan? Solamente les están dando un foro que no merecen porque es nocivo para nuestra gente y es nocivo para las niñas y los niños de nuestro país.
Bien, Temoris, gracias. César, más allá de lo deportivo, en lo cual no somos especialistas, la verdad, bueno, no sé tú, César, si tengas ahí alguna afición que no conozcamos, pero más allá de lo deportivo, bien, estamos a 100 días del Mundial y se multiplican los episodios de sobresalto, de zozobra, de incertidumbre, hechos delictivos preocupantes, inseguridad. ¿Cómo ves ese camino rumbo al Mundial y qué riesgos políticos, sociales ves en el camino, más allá de lo deportivo? Julio, déjame antes sumarme al coro de Temoris y Arnoldo en contra de Coca-Cola, porque no me dejaste hablar de Coca-Cola y yo sé que todo el mundo quiere hablar de Trump también, pero yo quisiera sumarme César. a la condena total. Ya podemos decir que esta mesa firma. Una provocación, César. A lo mejor el que ordenó la captura del Mencho no fue Trump, a lo mejor fue Infantino. Sí. Sí, y hay que decir, lo que pasa y por es que eso se dio la revancha contra los Oxos. Bueno, ya estamos, Arnoldo. Bueno, César. No, que la gente cree que es cuestionar su consumo. Veo en el chat algunas personas que defienden el consumo personal, pero el problema es cuando se piensa el problema de una de las corporaciones transnacionales más grandes del mundo como un problema de gustos personales sobre el azúcar. El problema es que agotan los mantos acuíferos donde se instalan, hay un proceso de despojo de aguas para los pueblos, como ya lo mencionaba Temoris. Ha habido luchas en este país para, no solo contra esa refresquera, sino también contra otras megacorporaciones que simplemente agotan el acceso al agua potable de la gente. Y un elemento muy importante es que Coca-Cola es uno de los principales productores de plásticos de un solo uso, que todos sabemos en las botellas de PET, además de llegar al océano, se desintegran los microplásticos que generan este tipo de producción, que yo siempre doy el ejemplo de que la botella plástica es un invento pues capitalista, pero es un invento infernal, un invento que nunca debió desarrollarse, la botella desechable. Hoy se están haciendo estudios de que los microplásticos se encuentran en las placentas incluso de los bebés en gestación, pero también se ha demostrado, para que vean que la preocupación es menos sobre cuánto consumen los adultos una bebida azucarada, e incluso está relacionado, acaba de salir la semana pasada una investigación que está relacionada también probablemente con la baja testosterona que se ha detectado en los hombres en las últimas décadas. Los microplásticos insertados también incluso en la corteza cerebral, en fin. Estamos hablando de una serie de consecuencias fatídicas por una producción que no es indispensable y por una de las grandes corporaciones que en efecto es lamentable que se le dé promoción a partir de, se supondría, de un gobierno que se ha autodenominado de izquierda y que promueve a la gran corporación transnacional que ha invadido y destruido, hay que decir, otras economías locales en torno del agua y de otras bebidas con prácticas monopólicas, como han sido acusadas también. Entonces, por eso quería dar mi opinión también anticorporativa. César, si quieres, déjame, porque yo creo que el tema está suficientemente para darle un poquito más de abordaje. Ahorita le preguntamos a Arnoldo, a Temoris, y retomamos contigo la pregunta más política del Mundial. Pero, César, además, tú has estado señalando cómo ha sido la tendencia de luchas, dices, campesindias, de campesinos y de indios, en denuncias contra el ataque al medio ambiente, a los recursos naturales y la poca respuesta que hay. Y en ese contexto de las empresas dañinas, pues están las lecheras, las cerveceras, algunas agricultoras y FEMSA, es decir, perdón, y todo el proceso de Coca-Cola, César. Así es, si uno lo ve ya en conjunto, además suele ser todavía más grave. Es decir, no es un problema solo de alimentación, aunque lo que han destacado Arnoldo y Temoris es correcto. O sea, la gente piensa, son los niños los que están más expuestos a una alimentación. Todas las investigaciones hablan de cómo el libre comercio cambió
el modelo alimentario en México, precisamente porque la distribución incluso a partir también de FEMSA y de los Oxxos, distribuye no solo comida chatarra, sino que hay más acceso a las bebidas azucaradas, a las bebidas con altos niveles de otros componentes que son también dañinos. No es una decisión personal, lo decidieron desde el norte y lo decidieron las grandes corporaciones, y las grandes corporaciones decidieron también implementar... Ahora, pero no es culpa del norte. Sí, y en ese sentido me parece muy importante entender como la convergencia de lo que tú planteas, Julio, en el sentido de que, por un lado, los pueblos indios están atacados por grandes corporaciones que agotan los mantos acuíferos para este tipo de productos, también las grandes mineras que necesitan muchísima agua y que por tanto agotan o contaminan los mantos acuíferos, y la gran industria que también necesita agua para los desechos industriales y también como insumo. Entonces, esta realidad que hemos dicho en otros lugares, bueno, Víctor Toledo le llama infiernos ambientales, yo le llamo necroterritorios, o sea, territorios que se van muriendo, necróticos, que pues son indefendibles en relación a estas grandes corporaciones. Pero ahora hay que sumar de hecho, del conteo que hicimos durante el sexenio obradorista, de cerca de 95 conflictos socioambientales en defensa de la tierra, el territorio y los bienes naturales protagonizados por pueblos indígenas o campesinos. La mitad era de mineras, pero el segundo punto o el segundo motivo por el cual se movilizan las comunidades es en torno del agua. Entonces, cuando no alcanzamos a ver y planteamos efectivamente este reduccionismo de a mí nadie me va a decir que si tomar Coca-Cola está bien o está mal, oscurecemos esta problemática social que tiene que ver con nuestra relación con los ecosistemas y con el agotamiento del agua. Y disculpen, pero el agua para todos, como bien común, tiene que estar por encima del consumo de unos cuantos. Bien, gracias, César. Arnoldo, pues para no dejar el tema, Arnoldo, ¿qué ha sucedido? En la mañanera y en expresiones públicas, la SEP, se ha dicho pues la lucha, la batalla por incrementar los niveles de salud, evitar comida chatarra, evitar bebidas azucaradas. En los hechos, ¿ustedes han dado cuenta de las caravanas en gobiernos estatales de Morena y supongo que de otros partidos promoviendo la Coca-Cola? Mario Delgado no parece ser el adalid en la lucha contra estas empresas, y ahora, pues en la propia mañanera, estos comerciales de la Coca-Cola. El poder político mexicano en lo general se mantiene cediendo a tentaciones de ayudas económicas. Ni siquiera hablo de corrupción en dinero que se metan a la bolsa ellos, sino promociones, estantes, en fin, caravanas. ¿Está cediendo ese poder político a estas alturas, Arnoldo? Mira, el tema de estas industrias, que son industrias que invierten muchísimo dinero en estudios profundos de psicología de masas, es que a los políticos les encantaría ser tan vendibles como los productos que promueven. La Coca-Cola, y esto que nos dicen en el chat, es evidente que da la razón, genera este tipo de productos, pero la Coca-Cola lo tiene súper avanzado, digo, son vanguardia en este tema. Hay una doble adicción. La primera llega por el mensaje publicitario, por su asociación a la felicidad, a los estados de ánimo positivos, al disfrute con el deporte, a la Navidad, a las fiestas de familia, están en todos lados, al cine, a una buena película, o sea, ese es un primer impacto que sobre todo, pues digo, hay que estar muy alerta para que no te lo provoque, no todo el mundo estamos muy alerta todo el tiempo, la industria del tabaco había avanzado mucho en esto, pero yo creo que Coca-Cola lo superó. Y luego viene el segundo factor ultra adictivo, que es el azúcar. El azúcar en las cantidades en las que contienen estos productos genera en el cuerpo una vinculación, una necesidad, ¿no? Dejar la adicción a la Coca-Cola es más difícil que dejar el alcohol y el tabaco. Eso está también muy estudiado. Luego, si además tenemos en cuenta que pagan estudios en universidades de altísimo prestigio para combatir a los estudios científicos que están probando el daño que provocan de la forma más tramposa,
atacando siempre mediante estas fórmulas estadísticas de no está suficientemente comprobado, la obesidad no es producto de lo que ingieres, sino de que no haces ejercicio, de que no te mueves, y entonces asocian a su publicidad el tema de muévete, come frutas y verduras. Van un paso adelante de cualquier posible regulación. Hay un documental muy interesante, y ahorita se me va a olvidar el nombre, y está en una plataforma en Netflix sobre la FIFA y el crecimiento de la FIFA. Cuando en el periodo en que la presidió Avalanche, que era un mafioso brasileño que le entregó el mundial a los militares argentinos y luego hizo que Brasil, que Perú se dejara golear por Argentina para darles el campeonato, lo cual está muy revisado. Avalanche fue el que vinculó, mediante un publicista que trabajaba para él, a la Coca-Cola con la FIFA. Y cuando llega con los ejecutivos, lo único que le dicen es, a ver, el deporte no nos tiene sin cuidado. ¿Cuántos refrescos más vamos a vender si les damos a ustedes dinero? Ese es el tema, y ese es el tema en todos lados. A mí me parece terrible que la presidenta de México, que es la presidenta de un gobierno de izquierda que vino a romper con las complicidades, esas famosas que AMLO decía que le había pedido un migrante de separar al poder político del poder económico, sea incapaz de en su acto de gobierno cotidiano más relevante, que es la conferencia de prensa de la mañanera, no pedirles que no esté la presencia de una marca. Esté la FIFA, poner condiciones, pero no la marca. No se puede, o sea, la FIFA tiene tal compromiso económico enorme con la Coca-Cola que no lo puede permitir, y se lo impone a la presidenta de México, que además le está dando concesiones en muchos más terrenos, en algunos casos gentrificando los alrededores de los estadios para retirar a los ambulantes y modificando todo para un fachadismo ahí, para mostrar un país que no es el de todos los días. Que no les pueda decir eso, pues sí me parece que estamos muy, muy, muy entregados, ¿no? No sé, bueno, esta es una transnacional enorme, ¿no? Es más poderosa que muchos gobiernos, definitivamente, ¿no? Lo vimos cuando en el Mundial de Brasil, cómo obligaron a terminar los estadios incluso con sacrificio de vidas, igual que pasó en el pasado Mundial en Dubái, o no me acuerdo dónde fue, en Qatar. Exacto, gracias, se me hacen bolas los Emiratos Árabes Unidos. Pero bueno, ¿qué está pasando ahí? Pues es una más de las incongruencias de este neoliberalismo disfrazado de populismo, de estas contradicciones con las que hay que gobernar ahora, ¿no? Por eso no me parece que el tema central que tengamos sea cómo nos defendemos de Estados Unidos, de cómo ayudamos a Cuba, cuando realmente en el núcleo de las cosas hay una definición fundamental de no resistir en lo elemental, que es, por ejemplo, cuidar la salud del pueblo, cuidar la salud de los niños, cuidar la inversión sanitaria, que es enorme y que crecerá cada vez más por las enfermedades metabólicas, que son datos duros, científicos, que están ahí, que un político tendría que valorar. Nadie dice que de la noche a la mañana los pueda rechazar, los pueda tirar por la basura, etcétera. No, pero tendríamos que ir haciendo ciertas cosas y ciertos gestos simbólicos creo que serían relevantes, ¿no? Ya no sé si contesté lo que me preguntaste. Sí, con amplitud, don Arnoldo. Gracias. Temoris Greco, ¿de veras son más fuertes los poderes empresariales transnacionales, en este caso la Coca-Cola? Yo me pregunto igual que Arnoldo, bueno, ¿no pudo haber impuesto la presidencia de la República sus condiciones y decir una marca comercial aquí en la mañanera? No, o bien hacer un acto distinto, no sé, incluso la propia presidenta visitar la sede de donde están sesionando y entonces pues ahí está ya puesta la imagen de la Coca-Cola, ya ni modo, pero me parece que es un mensaje políticamente equívoco e incluso dañino en momentos como estos. Déjame darte un dato rápido que me parece relevante. El subsecretario de Economía, Vidal Llerenas, segundo brazo derecho de Ebrard, su esposa tiene una empresa de cabildeo que ha trabajado para las tabacaleras en el Congreso, que ha trabajado, está también documentado, que ha trabajado para la Coca-Cola, para rechazar los sellos, etcétera. El enemigo está en casa. Temoris, ¿qué opinas de ese tipo de enemigos en casa y presiones como estas que estamos viviendo hasta en la Coca-Cola, Temoris? Pues fuertes revelaciones las que hace Arnoldo. Yo no tenía esa información de Vidal Llerenas y me parece terrible, ¿no?
porque efectivamente conduce a un conflicto de intereses en una persona que se supone, o sea, es una persona con relevancia en la 4T, sobre todo en Ciudad de México, en el sector nororiente, que es uno de los de mayor peso demográfico y electoral, y se esperaría otro tipo de comportamientos. El problema es que siempre tenemos una izquierda que quiere llegar al poder por principios y otra porque es su única vía de acceder al poder y de servirse con la cuchara grande, de que la revolución le haga la justicia o de poder tener su parte en la piñata sandinista famosa. Pero, a ver, el tema de los impuestos nos dice mucho. O sea, ¿cómo? A ver, ahí hay un acuerdo que se hizo con Peña Nieto, que alguien sacó ventajas, y que es totalmente perjudicial para el país, para las ciudades que albergan estos eventos. ¿Por qué estos señores que vienen a hacer negocio, un negocio alterando la vida cotidiana de la gente, empleando todos los servicios públicos, empleando las calles que nosotros pagamos con nuestros impuestos? ¿Por qué no van a pagar impuestos? Es que no hay ninguna justificación, no es absurdo, no lo necesitamos, no los queremos. Pero ¿por qué ni siquiera puede el gobierno decirles, vale, no nos vamos a echar para atrás en tu copa, pero vas a pagar impuestos como todo el mundo? No es un trato injusto. En Estados Unidos van a pagar impuestos, en Canadá van a pagar impuestos, en México no. ¿Cómo es eso? Evidentemente hay corrupción ahí, pero si no se puede demostrar la corrupción, por lo menos tumbar eso. Y ahora el tema de los sellos, que a mí me parece que sí hay mucha gente que ya casi automáticamente vemos sellos y buscamos la alternativa. El problema es cuando no tienes alternativa. En muchas partes de nuestro país, el comercio pequeño, las tienditas, ha sido destruido por estas grandes cadenas de tiendas de conveniencia. Por esas tiendas de conveniencia, o sea, la gente que dice, bueno, no me importa porque yo no tenía tiendita, yo me dedico a otra cosa. Bueno, si esta gente también debería preguntarse si produce algo, si produce pastas de dientes, a ver si logra venderlas en la tienda de conveniencia. No lo van a dejar entrar jamás. Entonces ya tenemos otro sector de gente perjudicada. Pero sobre todo, estas tiendas de conveniencia promueven estos productos sin darnos alternativa. O sea, uno se para ahí, o sea, ya hay sectores enteros urbanos donde no hay otra tienda más que esas tiendas de conveniencia. Y se paran y todo tiene los hexágonos, porque responden a un grupo, a un conglomerado de empresas que venden lo mismo. ¿Cómo puede estar completo el tema de los hexágonos para advertir a la sociedad de los malos productos que consume, si se permite, si no se obliga a estas tiendas de conveniencia a vender frutas y verduras, porque muchas de ellas no encuentras a vender comida nutritiva? Están llenas, absolutamente repletas de porquerías, y si vives en una zona donde no hay tienditas, pues entonces ya te molaste y tienes y no te quedan más que comprar papitas y porquerías. Bien, gracias. Bueno, mientras estábamos aquí, investigué la nota publicada el mes pasado en La Jornada, ni más ni menos. Es una nota publicada a finales del año pasado, y dice lo siguiente, miren, vamos viendo, es una nota en La Jornada que dice así: cabildean en las cámaras del Congreso 260 particulares y 107 despachos. Es una nota de Enrique Méndez y Fernando Camacho. Seleccionamos estos dos parrafitos que dicen: entre esa batería de cabilderos figura Rosemary Safie Samur, quien en octubre de 2019 logró frenar la aprobación del aumento del IEPS a refrescos y cigarros que propuso Alfonso Ramírez Cuéllar, quien 6 años después afirmó que esa historia no se repetirá con la iniciativa presidencial para incrementar el gravamen a esos productos. Safie Samur es esposa del subsecretario de Economía, Vidal Llerenas, y forma parte del registro de cabilderos con 2 despachos.
Samur Consultores y Safi Consultores, que representan los intereses de tabacaleras y refresqueras. Yo en lo personal en la columna Astillero hace, no sé, 8 a 10 años, documenté las tareas de cabildeo que hacían los hijos de Jade Kolpolevsky a favor también de tabacaleras y de empresas que buscaban tener el apoyo en el Congreso por parte de las corrientes políticas. Entonces, pues es algo que está ahí muy presente. En fin, César Arnoldo Temori, se nos va el tiempo, son las 2 de la tarde con 51 minutos. Propongo que cada quien escoja el tema que quiera para ir cerrando de los muchos que teníamos pendientes. Lo que quieran decir, nos toca como de unos 3 minutitos por persona. César, por favor. Gracias, Julio. Pues miren, creo que, porque también hay algunos comentarios en el chat que plantean que estamos exagerando lo de Coca-Cola. Lo que pasa es que la Coca-Cola es solo botón de muestra de una tendencia más grande, ¿no? En el sentido de que hemos visto el reinicio del fracking, del fracking hidráulico, el anuncio por la Secretaría de Economía, no solo de un plan de reactivación de la minería en general, que el propio López Obrador frenó relativamente, sino un plan junto con Estados Unidos para explorar la explotación de más minerales críticos. Se le llama minerales críticos a los minerales que son escasos, dependiendo en cada caso. Tenemos el propio Mundial, que aunque fue acordado por Peña Nieto, es un proceso que va a acelerar la gentrificación excluyente. Cualquier gentrificación es un proceso de expulsión y despojo urbano y que pues acelerará en las ciudades y alrededor en la Ciudad de México donde se exprese. Todas estas señales hablan de ir en sentido opuesto a lo que un gobierno progresista haría. Un gobierno progresista debe frenar, regular, disciplinar a las corporaciones y los mercados. Y lo que vemos es más bien un aliento, abrirles espacio incluso a capitales que son pues depredadores del medio ambiente, que capturan el espacio público. En ese sentido, pues es el debate, no el debate solamente de una pequeña nota por la mañana o una contradicción ética o moral de la izquierda o de un gobierno de izquierda en la mañanera, sino de la tendencia general hacia donde se dirige este gobierno. Todos hemos entendido los avances que implica este gobierno en obligar al capital a entregar mayor parte del excedente a través del aumento al salario mínimo, y todos reconocemos, por supuesto, el esfuerzo que ha hecho el gobierno para sacar de la pobreza a millones. Pero, como siempre digo, y con eso concluyo, el problema es que por querer quedar bien con el Dios y con el diablo, con una mano se apoya a las clases populares, pero con la otra se le da la mano al gran capital, y tarde o temprano ese gran capital termina quedándose con todo y imponiendo, por supuesto, las condiciones que satisfacen sus necesidades. Esa es la discusión y ese es el debate de hacia dónde va esta mano hacia el capital de la Cuarta Transformación. Gracias, César Enrique Pineda. Arnoldo, postrecito de unos 3 minutitos, algo así, con el tema y el enfoque, obviamente, que tú desees, Arnoldo. Sí, no quiero, me quedé con ganas de comentar el tema de las presiones de Trump para la política anticapos mexicana. Y a mí me parece que independientemente de esa circunstancia, yo no vería una afectación en el hecho de que se establezca pues, una política que persiga algo que nos va a hacer bien a los mexicanos. O sea, estarle planteando al gobierno de los Estados Unidos que tienen que hacer su parte en la lucha contra el tráfico de armas y contra sus propias adicciones, me parece bien, pero creo que no quita el tema de que en México teníamos que haber iniciado hace mucho tiempo, y creo que ahí López Obrador perdió 6 años, una política de control, de contrastación de alguna manera con cómo creció el poder de los grupos delictivos en todo el país, ¿no? Y no son buenos ejemplos, desde luego, lo de la barredora en Tabasco y muchas cuestiones, lo que está pasando también en Baja California con la gobernadora Marina del Pilar, o lo de Sinaloa con Rocha Moya. O sea, México
tiene que recuperar también soberanía interna, el Estado tiene que aparecer, como se ha dicho mucho en el sentido de lo que pasó el 22 de febrero, ¿no? Esto no implica una locura suicida, sino un programa muy bien establecido, también de control interno, de la gobernanza del propio gobierno, ¿no? Cosas como lo del alcalde de Tequila, este tipo de cosas no pueden estar pasando sin que a nadie le importe nada. Perdimos 6 años lamentables con un fiscal como Gertz Manero, perdimos también un periodo de tiempo valiosísimo con el auditor que se quiere reelegir. Ahorita me acuerdas del nombre, Julio. Colmenares. Ese mero, David Colmenares, gracias. Como para empezar a sanear un poco el Estado mexicano. Yo no me olvido que la promesa de AMLO en su campaña de 2018 de barrer la corrupción como se barren las escaleras, que fue tan exitosa como frase electoral, pues era un compromiso serio, muy, muy serio, más después de lo que veníamos con Enrique Peña Nieto, y que fue inmediatamente traicionado el primer día del gobierno de AMLO con su mensaje al exonerar a Peña Nieto y al mandar cualquier enjuiciamiento del pasado a un referéndum, ¿no? Entonces, creo que es buen momento para que Claudia lo retome, y incluso táctica y estratégicamente me parece que también le daría una gran fuente de control político de ese desorden mundial que es Morena, ¿no? Porque bajo el paraguas de una presión norteamericana, pero con una política propia, creo que podría empezar a establecer un poco cauces para que el Estado mexicano recupere fuerza, que luego va a valer en muchos otros terrenos, incluso en el tema del control de las grandes corporaciones, ¿no? Entonces, por ahí quería dejar sembrada esta idea nada más. Gracias. Perfecto, Arnoldo. Temoris, para cerrar este programa, postrecito, por favor. Dicen que no supero a AMLO, bueno, pues no sé. Sí, me provocó algo de decepción esa situación. Adelante. Bueno, pues como les contaba, he estado muy atento al tema Irán porque es muy peligroso muchísimas cosas, ¿no? Pero uno de ellos que trato en el artículo que publiqué en mundoabierto.info el día de hoy es cómo están, pues parece el entierro del orden legal internacional, que es bastante molesto que los mismos países que llevan décadas dándole la vuelta al mundo, dándonos lecciones de derechos humanos, de legalidad, de cómo hacer las cosas bien con el sistema de justicia, de cómo construir un Estado, son los mismos que, reconocido por el primer ministro de Canadá, siempre han aplicado un doble rasero, sintiéndose ellos en la mesa, que ahora sienten que los van a correr de la mesa y van a pasar a donde estamos todos los demás en el menú. Entonces ya, ahora sí, pegan el grito. Y finalmente hacen todo lo posible por destruir el mismo orden que defienden. O sea, por ejemplo, destruir las instituciones internacionales de justicia, como la Corte Penal Internacional, no solamente al no aplicar de ejecutar las órdenes de arresto que esta corte emite, sino al abiertamente perseguir y sancionar a los jueces y a los fiscales de la corte por haberse atrevido a emitir una orden de aprehensión contra criminales de guerra como Benjamín Netanyahu y Yoav Gallant. Y pues bueno, ahora están, entre tantas cosas que podemos citar, el genocidio en Gaza, todo, están ahora validando una intervención militar que ni siquiera intentaron justificar, que un día dicen que es para una cosa, otro día dicen que es para la otra. Dijo Trump que era para ir a ayudar a las mujeres iraníes, pues las ayuda también, que las bombardea y mata montones de niñas. Las que era para cambiar de régimen, ahora dicen que siempre no, que en realidad van a tratar de negociar con alguien y no a cambiar ese régimen, que es para destruir el programa nuclear que en junio pasado dijeron que ya habían destruido, o para destruir los misiles, la marina. Un día se les ocurre una cosa, otro día otra, y ya ni siquiera hicieron como hizo George Bush, la pretensión de ir a presentarlo ante el Consejo de Seguridad de la ONU para hacer la faramaya, solamente porque podemos bombardear. Y salen
estos europeos, como siempre dando ejemplo de usonismo desbaratante, salen Gran Bretaña, Alemania y Francia a decir, sí, vamos a defendernos de los ataques iraníes. Y luego hay que ver cómo lo trata la prensa. Ya no la internacional, hay que ver Reforma o Excelsior el día de hoy, donde dicen, Irán ataca la capital de Saudi o estrangula el estrecho de Hormuz y el petróleo. Qué mal los iraníes. Los iraníes, y eso también lo explicamos en Mundo Abierto, en 2015 pactaron con Barack Obama un acuerdo mediante el cual cumplían con una serie de requisitos que les exigía Estados Unidos y a cambio de levantamiento de sanciones, y ya todo el mundo estaba muy tranquilo con eso, se había resuelto el conflicto. Llegó Trump y dijo, no me gusta, y no me importa que Estados Unidos se haya comprometido con eso, lo echamos para afuera. Están destruyendo el orden internacional, creado después, muy defectuoso, con muchos problemas, pero por lo menos existía algo en lo cual basarnos. Y quién sabe, bueno, Trump propone para reemplazarlo este buró de paz que se inventó para Gaza, que ya pretende que sea como un consejo de seguridad presidido por él. La cosa es que eso sí nos obliga a hacer cambios, nos fuerza, porque no puede seguir un pequeño grupo de potencias al frente del orden internacional que cuando quieren lo respetan y cuando no quieren no. Y es la oportunidad para que el sur global presione y pueda crear un nuevo orden más equitativo en donde Washington y Moscú y Beijing y París y Londres no puedan hacer lo que se les antoja. Bueno, pues gracias, Temoris. Y Arnoldo, César, no sé si van a acompañar a Temoris, que va a estar el sábado bailando en el Salón Los Ángeles. Ahí vamos a estar, Julio y yo. Homenaje a Jorge Meléndez, mesa de diálogo, la trayectoria de un gran periodista, con la participación del tal Julio Astillero, pero eso es lo de menos. Temoris Greco, Humberto Musacchio, Rogelio Hernández López, Leonardo Figueiras y modera Alejandro Meléndez. Oye, bueno, pero también hay bailongo, van a estar las musas sonideras, va a estar Paco Barrios el Mastuerzo y una gran banda de rock que se llama Xochitl. Así es. Ahí dice, y más tarde, música en vivo con... Así es que van a dar... todo es entrada libre, todo es para... Como quería Jorge Meléndez, quería que lo recordáramos sacándole punta al tacón. Bueno, Arnoldo, César, ahí acompañen al buen Temoris, que va a andar ahí raspando la duela. Una mi salud, Temoris, pásensela muy bien. Oye, gracias a María Dolores Martínez que me está defendiendo, que quería agregar algo. Saludos. Hoy están anunciando algunos portales, pero muy pocos, la detención de Silvano Aureoles. No sabía. Sí, aquí está Univisión. Detienen a exgobernador de Michoacán este martes. ¿De qué acusan a Silvano Aureoles? Hay poca información y no sé si sea fake news, pero también la lleva NX Noticias y algunos. Está raro, pues, pero nomás para estar atentos. Oye, bueno, pues ya, pues hablemos otra hora sobre Silvano. No da para tanto. La ronda es en el Salón Los Ángeles, más bien. Ándale, esa es la buena. Esa es la buena. Bueno, nos vemos, César, Arnoldo. Gracias. Gracias por todo. Hasta luego. Saludos, César, un gusto. Igualmente. Adiós.